Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sermón de las 7 palabras. Mi nombre es Rafael Ramírez. Por misericordia de Dios soy predicador hace más de 24 años y pertenezco a la familia Minutos de Amor. Me encuentro en este momento radicado en Bogotá, Colombia. Vamos a iniciar este sermón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Lucas, en el capítulo 23, en el verso 34, nos regala esta primera expresión de Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La primera palabra va al Padre. La primera palabra es pedir perdón. Podemos hacer un paralelo con el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús está orando y los discípulos les dice que por favor les enseñe a orar. Y esta misma expresión está en la mitad de esta oración del Padre Nuestro. Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús, antes de ofrecer su vida en la cruz, lo primero que ofrece es el perdón. El perdón. Es decir, cuando se ama, dice el Evangelio, al que mucho se le ama, mucho se le perdona, lo primero que se entrega es el perdón. Cuando hemos tenido experiencia de Dios, lo primero que recibimos en nuestra vida es perdón de Dios, es misericordia de Dios. Esta primera palabra va para el Padre y va de lo profundo de su corazón. Es decir, podremos dividir este texto en tres partes: el Padre, Jesús y el pueblo, el que lo está crucificando. Y es como la intención de Jesús de pedirle a Papá Dios que los mire a través de él, que los mire con misericordia. Y es un puente precioso de la misericordia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En este tiempo donde es tan fácil llenarse de odio, llenarse de rencor, en este tiempo donde es tan fácil llenarse de argumentos para no perdonar, esta palabra nos da una enseñanza grandísima. Porque quien tiene a Dios busca el perdón. El perdón es un poder, un poder que sana y que libera. Que sana al que tiene el rencor y que libera a quien lo ha causado. Hoy, donde en nuestra sociedad estamos manejando el ojo por ojo, el diente por diente, cuando usamos la expresión Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, es nosotros aún llenándonos de odio y de rencor, no sabemos lo que hacemos. Nosotros atesorando tantos sentimientos negativos que nos enferman, incluso hasta físicamente, no sabemos lo que hacemos. Por eso en esta Semana Santa, en esta primera palabra, tenemos que decirle: Señor, ese perdón que tú tienes, regálamelo. Esa gracia que tú me concedo a mí. Yo quiero ser perfectamente cristiano. Yo también quiero dar perdón. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de encierro, es un tiempo propicio para mirarnos sin juicios, para mirarnos sin odios, para mirarnos sin rencor, para dar un fruto. ¿Cuál es ese fruto? El perdón. Jesús está en la cruz, pero entre Dios y nosotros está Él. Y antes de poder ver al Padre, tenemos que ver a Jesús. Es decir, para poder ver a Dios, necesitamos ver el perdón de Jesús. Por eso que en este viernes, solemne Viernes Santo, le digamos al Señor: Señor, me amaste tanto, como dice San Pablo, que te entregaste por mí en la cruz. Por eso hoy te digo: Señor, regálame tu perdón. Por eso hoy te digo: Señor, enséñame a poder tener un corazón libre, a pesar de estar azotado, a pesar de estar desnudo, a pesar de estar crucificado, no dejar de dar el perdón. Que en este tiempo de Semana Santa el perdón sea para nosotros, que el perdón sea para los que viven con nosotros, que el perdón sea para papá, para mamá, incluso para aquellos que ya no están en este mundo y que se fueron sin haber dado una disculpa. Seamos misericordiosos, demos perdón, compartamos perdón. ¿Me permite orar por usted? Señor, en este bendito Viernes Santo abrazo tu cruz, y al abrazar tu cruz, Señor, recibo tu perdón. Y te pido, Señor, la gracia de que ese perdón germine, crezca en mí y que dé fruto en los demás. Señor, dame la gracia de ponerme en paz con todos. Dame, Señor, la gracia de entender que por muchos momentos en nuestra vida hemos sido víctimas, pero también hemos sido victimarios. En muchos momentos, Señor, hemos ofendido y nos han ofendido. Por eso hoy, así como tú has tenido misericordia para conmigo, dejándote crucificar en la cruz, dame misericordia también a mí, para entender a aquellos que me han ofendido. Señor, no permitas que mi odio, mi rencor y mi rabia sea una cruz que yo ponga sobre los demás.
Hoy, Señor, abrazamos tu cruz. Hoy, Señor, recibimos perdón. Y lo más importante, hoy, Señor, lo compartimos. El perdón de Dios se recibe, se asume y se comparte. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Soy Rita de la Santa María, psicóloga especialista en estudios bíblicos. Acompaño grupos parroquiales en formación psicoespiritual y realizo consultoría particular a nivel psicológico. Actualmente acompaño un curso bíblico con este enfoque psicoespiritual en la parroquia Cristo Luz de las Gentes. En esta tarde, hermanos, los invito a que continuemos nuestra reflexión con la segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La Sagrada Escritura nos dice que junto a Jesús estaban crucificados dos malhechores. Los dos estaban sufriendo cruelmente y sabían que el final de su vida estaba muy cerca. Sin embargo, los dos reaccionaron de maneras muy diferentes. La reacción de uno de ellos es la desesperanza, el sarcasmo, el juicio frente al Dios mismo. Y se atreve incluso a preguntarle a Jesús, ¿no que eres el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. En cambio el otro, sufriendo lo mismo, pasando por lo mismo, tiene una actitud muy diferente. Este reprende al primero diciéndole, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y es precisamente allí cuando hace su súplica a Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Esta súplica humilde hace que Jesús, colmado de amor, lance esta segunda palabra. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los invito, hermanos, a que veamos nuestra vida a la luz de las reacciones de estos dos hombres. Revisemos nuestro interior, lo que nos molesta, lo que nos duele, lo que nos avergüenza, todos los sentimientos y cuestionamientos que no hemos podido responder, nuestras dudas y nuestros temores frente a la realidad que nos acecha en este momento a nivel mundial. ¿Cuál ha sido nuestra reacción hasta este momento? Quizá nuestra reacción pueda ser semejante a la del primer malhechor. Posiblemente nos hemos encerrado en la desesperanza o en la falta de fe. Nos hemos quedado responsabilizando a los otros de nuestros desaciertos o culpando al mismo Dios por las consecuencias de nuestros actos. Quizá muchos lo hemos hecho en algún momento cuando no tenemos éxito a nivel afectivo, económico, laboral, o cuando nos acecha a nosotros o a alguno de nuestros seres queridos una grave enfermedad. Pero es muy esperanzador ver que hay otros que, como el segundo hombre, no se centran en lo que ha sucedido, sino en lo que puede suceder después. Hay quienes no le preguntan a Dios por qué ha pasado esto, sino más bien, ¿qué quieres hacer con todo esto? ¿Qué quieres que hagamos o que comprendamos? Y lo que Dios quiere hacer es ayudarnos a transformar nuestro dolor y nuestra desesperanza en vida verdadera. Él, que es fidelidad perfecta y eterna, nos sale al encuentro una y mil veces hasta el último momento de nuestra vida, brindándonos siempre la oportunidad de hallar sosiego, sentido pleno de la vida. Esta es la historia de amor de Dios con la humanidad y nuestro Señor Jesucristo es su máxima expresión. Los invito, hermanos y hermanas, a que hagamos oración. Señor Jesucristo, tú nos mostraste durante toda tu vida aquí en la tierra, en la cruz, y después en tu iglesia, en tu evangelio y en los sacramentos, que tú eres la misma paciencia de Dios, el amor que siempre espera. Gracias, Señor, por mostrarnos tu corazón paciente.
Gracias, porque salvando al ladrón arrepentido, en tu agonía en la cruz, nos demostraste que cargas con las consecuencias de nuestros pecados y nos esperas sufriente en la hora decisiva para perdonarnos y librarnos. Perdónanos, Señor, porque la prepotencia, la intolerancia, la incapacidad para perdonar y para brindar una nueva oportunidad, has convertido a muchos en dueños y señores de la vida de los demás. Perdónanos, porque a veces somos más fuertes para aplicar drásticamente las leyes que para mover a los otros a su transformación. Perdónanos, Jesús, manso y humilde de corazón, porque muchos padres de familia pierden la paciencia ante las caídas recurrentes de los hijos y prefieren dejarlos a la deriva, al vaivén de sus desesperanzas, porque muchos esposos perdieron el amor primero y ante las caídas quieren declararse derrotados. Perdónanos, corazón santo de Jesús, porque con frecuencia, padres de familia, educadores y hasta amigos, no estamos dispuestos al sacrificio de nuestra vida por salvar a aquellos que, estando bajo nuestra responsabilidad, se encuentran en grave riesgo de perderse. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, mi nombre es Manuel Tenjo, soy servidor de ustedes, teólogo, magíster en teología y presto mis servicios en la comunidad que se llama Proyección Dynamis de la parroquia Corpus Christi y además trabajo en la Universidad del Minuto de Dios como coordinador académico del Centro Fuego Nuevo de Nueva Evangelización. Quiero compartirles este texto bíblico que nos muestra la tercera palabra de Jesús en la cruz. Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Búscalo en tu Biblia. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Este mensaje tan bello que vemos hoy nos permite a nosotros ubicarnos en un escenario supremamente familiar. Familiar en el sentido de la cruz, pero familiar también entre los participantes. Vemos nosotros a Jesús, a la madre de Jesús, a la hermana de la madre de Jesús, di tú la tía de Jesús. Está el discípulo amado, María Magdalena, María de Cleofás. Hay un ambiente familiar y en ese ambiente viene una herencia para nosotros. Una herencia prometida desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis 3:15. Ya nos había sido anunciada esta mujer, porque en Génesis 3:15 vemos que Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y éste te pisará la cabeza cuando tú le aceches el talón. Vemos nosotros aquí un ejemplo claro, porque entonces esa fue la primera Eva, y María es presentada ahora como la nueva Eva. Por eso en el Evangelio de Juan, Jesús no le dice a María madre, le dice mujer. En las bodas de Caná le dice mujer, no ha llegado mi hora. Y ahora junto a la cruz, allí está de nuevo esa mujer, donde ya llegó la hora de Jesús. Y al llegar la hora de Jesús está la mujer, la descendencia de la mujer, que es Jesús, herido de muerte porque el mal le ha pisado el talón, le ha mordido el talón. Sin embargo, está a punto de vencer al mal, de vencer al demonio, el pecado. La muerte está por vencerla. Y allí por eso le dice a su madre, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Es un sentido de herencia supremamente bello. Ese discípulo amado que ha acompañado a Jesús a lo largo de su ministerio, que ha estado con él, que en el Evangelio de Juan aparece 7 veces el discípulo amado. Este discípulo amado, que es una figura de lo que nosotros somos,
O sea, ese discípulo amado nos representa a nosotros, de manera que allí junto a la cruz de Jesús está la Madre del Señor, María, y estamos nosotros. Y a María le da una herencia y le dice, ahí tienes a tu hijo. Como si le dijera a María, edúcalo como me educaste a mí, enséñale como me enseñaste a mí, trátalo como me trataste a mí, ámalo como me amas a mí. Es ese papel maravilloso de la maternidad de María, una maternidad que va más allá de su único hijo y ahora se universaliza a todos los discípulos amados de Jesús para recibir a María como mamá. Así que la primera misión es, María acoge a este hombre como hijo, acompáñalo como hijo, enséñale como hijo, ámalo como a hijo. Y enseguida mira al discípulo a quien amaba, ese discípulo amado, el especial, el amado, el que se dejó amar, digámoslo así, el que se dejó amar, ahora recibe a María como mamá. Ahora tiene el gusto de decir, la herencia para este discípulo amado es tener a María como madre. Acógela como madre, obedécela como madre, acompáñala como madre. Qué maravilloso, porque se está ofreciendo un encuentro de una nueva madre con un nuevo hijo en una nueva relación de maternidad, de fecundidad, de crecimiento. Y termina diciendo el versículo 27, desde ese día el discípulo la acogió en su casa. A mí me llama la atención porque no utiliza la palabra oikos en griego, que es casa, edificación, sino que utiliza la palabra idia, que es como lo más especial, lo más preciado, lo más maravilloso, como lo propio. Entonces, desde ese día la acogió como mamá, como la propia, lo más especial. Y esa es la invitación de hoy. La invitación de hoy es que acojamos a María como nuestra madre, porque ella nos acoge como hijos. Que recibamos a María como la educadora, porque ella nos recoge y nos recibe como hijos, discípulos. Esta María que acoge a los discípulos amados, tiene ahora una maternidad universal, y su maternidad universal es madre de todos los discípulos amados de Jesús. Dile hoy a María, Madre, te recibo como mi mamá, porque ese fue el último encargo que me dio Jesús al morir en la cruz, y así se cumplirá la Escritura en mi vida. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Mauricio Rincón Andrade, yo soy profesor e investigador de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy los voy a acompañar con la palabra número 4. Está tomado del Evangelio según San Mateo. Desde la hora sexta hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la palabra que vamos a meditar muy brevemente a continuación. La cuarta palabra que nos propone la tradición es precisamente esta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si escuchamos con atención, tanto en el Evangelio de Mateo, el que leímos, como en el Evangelio de Marcos, se nos habla o se nos comenta de esta expresión que va a utilizar Jesús en la cruz. Jesús se está dirigiendo al Padre. Él, según el Evangelio, está pasando por un momento de desesperación y da un grito, digámoslo así, de angustia frente a unas circunstancias difíciles que está pasando. La expresión Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es una expresión tomada de la Biblia, específicamente del Salmo 22, versículo 2. Es decir, Jesús está utilizando la Escritura para dirigirse a su Padre. Jesús está haciendo una oración. Y este es el primer aspecto que quisiera comentarles. En los momentos más difíciles, cuando ha sido abandonado por sus discípulos, cuando ha sufrido el rigor de las autoridades judías y romanas, Jesús se siente abandonado, Jesús se siente solo.
y utiliza la salmodia, los salmos. No olvidemos que la salmodia, la escritura, está compuesta por 150 salmos para dirigirse a Dios. Los salmos a lo largo de la tradición se han convertido en instrumento para nuestra oración. Inclusive en todas las Eucaristías siempre entonamos alguno de los salmos. Y Jesús los utiliza para tratar de expresar esa radicalidad que está viviendo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una oración que también nos toca a nosotros en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo por esta pandemia que se encuentra en todos los rincones del planeta. Tenemos que volver de una manera más fuerte a la oración. Tenemos en los momentos difíciles que unirnos como comunidad y reconocer que la oración es la que alimenta todo nuestro actuar. No podemos quedarnos solo en las praxis, en las obras, sino que tenemos que reconocer que como cristianos la oración alimenta nuestra vida. Es el estímulo para todo lo que hacemos. Entonces, este es el primer aspecto que quería comentarles. Es una palabra, es una expresión de oración, aunque parezca paradójico, de confianza en el Padre, porque Jesús ora a su Padre que lo escucha. El segundo aspecto que quería comentarles es la situación que está viviendo Jesús. A veces tenemos la imagen de un Jesús que todo lo tenía claro, que no sufría, que no padecía, que entendía lo que iba a pasar muy claramente en el futuro, y no es así. Jesús, como ser humano, también sufre el dolor. En algunas partes del Evangelio lo vemos llorando por su amigo, lo vemos preocupado, lo vemos enojado. Y en estos momentos Jesús está desesperado por el dolor físico y por lo que ha significado su misión. Y en medio de esa desesperación nos muestra que hay que seguir confiando en el Padre. Tenemos que volver a ese Jesús humano, ese Jesús que nos enseña que en la vida mejor hay momentos difíciles que tenemos que superar y que no todo es alegría. Muchas veces tenemos que convivir con esto, pero necesitamos en esos momentos confiar en el Padre y unirnos. Y en este sentido, pues esta palabra también es un instrumento para que en esos momentos nos unamos todavía más. En estos momentos reconozcamos que tenemos un Padre común que nos acompaña, que está con nosotros. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O como aparece en el Evangelio de Mateo, en hebreo, Elí, Elí, lema sabactaní, es una expresión de confianza, de desespero, es verdad, pero de confianza en el Padre. Es una oración que da Jesús y que dirige Jesús, y que hoy también nos invita para que le pidamos al Padre por lo que está viviendo el planeta, para que reconozcamos que somos hermanos y que si estamos unidos y en la oración, todos juntos podemos pasar estos momentos difíciles y llegar a la resurrección. Soy Ivonne Méndez, secretaria académica de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. A continuación reflexionaremos la quinta palabra de Jesús en la cruz: tengo sed. La tomamos del texto de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Ver al crucificado el Viernes Santo despierta en nosotros los cristianos una forma diferente de acercarnos a Él. La reflexión que hemos realizado durante el día sobre su pasión nos lleva a hacer presente los sentimientos que tuvo Jesús al decidir vivir este camino de la cruz, y la crueldad de aquellos que en medio de un sistema político y religioso consideraban que estaban haciendo justicia, obrando con justicia. Como cristianos, en esta conmemoración de la pasión, nos centramos en el Cristo de hace más de 2000 años, que fue torturado, que fue asesinado. Sin embargo, ¿qué pasa con el Cristo actual, el Cristo de hoy? El Cristo que vive su pasión en tantas personas que sufren a nivel mundial,
en nuestra patria, en nuestra familia, y que muchas veces ante ellos somos indiferentes, o peor aún, somos nosotros quienes los estamos haciendo sufrir. Por esto debemos preguntarnos, ¿qué tipo de discípulos somos si nos seguimos en todo al Maestro? Es la sed, la necesidad más extrema del ser humano y expresa extrema miseria. Jesús, colgado de la cruz, desangrándose, siente esa sed que expresa la verdadera condición humana de Jesús y expresa el impacto de la sed humana en el propio misterio de Dios. Este grito de Jesús, que es fuente de vida, implica para el cristiano que se comprometa con la sed de los que sufren, con la sed de los enfermos, con la sed de los marginados, con la sed de los pobres que están esperando de nosotros un verdadero compromiso para aliviar esa sed de Jesús en nuestros hermanos. Se trata de una verdadera coherencia de vida cristiana, dejar de ser indiferentes ante quienes padecen esa sed y comprender que debemos pasar de los sentimientos compasivos a las obras de verdadera misericordia ante los dramas humanos que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial, en nuestro país. Dejemos la indiferencia y comprometámonos con el Cristo de hoy que necesita cristianos genuinos, coherentes con el Evangelio. Debemos ser conscientes de la sed que tenemos hoy. Muchas veces es sed de dinero fácil, sed de poder, sed de egoísmo personal, o tal vez sed de venganza que se disfraza de justicia y nos lleva a tener palabras y acciones inmisericordias con los otros y a veces hasta con nosotros mismos. Los invito hoy a cultivar la sed del perdón, ya que estamos en familia. Busquemos esos encuentros para poder hacer de nuestra familia esa primera iglesia doméstica. A cultivar la sed de la misericordia con todos los necesitados, con todos los que sufren, con todos los que están enfermos. La sed del amor por el otro, la sed de la honestidad, la sed de la responsabilidad social que tenemos que tener en estos momentos de pandemia. Y sobre todo, esa sed del verdadero amor por el Evangelio, que es fuente de vida, y así como Jesús ha dicho a la samaritana en este mismo Evangelio de Juan, quien bebe de esta agua nunca más tendrá sed. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Soy Juliana Alejandra Triana Palomino. Soy bióloga y profesional en ciencias bíblicas. En este momento trabajo en la revista Minutos de Amor. También soy traductora en Sociedad Bíblica Colombiana y apoyo la investigación bíblica de la Fundación Dida G, que se encarga de llevar formación bíblica a la población carcelaria. En este momento quiero compartir con ustedes la meditación acerca de la sexta palabra del Señor Jesús en la cruz. La encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 19, verso 30. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. Hermanos, en esta palabra que Jesús pronuncia, vemos a Jesús sereno, tranquilo y sobre todo feliz. Sí, hermanos, aunque nos cueste creerlo, Jesús en este momento en la cruz se siente victorioso, se siente feliz, porque llevó con la máxima fidelidad a cabo la misión que el Padre le había encomendado. Jesús se entregó hasta el final, amó hasta el final y se dedicó a sanar los corazones, las mentes, las acciones, las formas de proceder de su pueblo mientras estuvo caminando con todos ellos. Jesús cumplió a cabalidad el mandato del Padre, que era anunciar el advenimiento del reino del amor, del reinado de la gracia, del reinado del perdón. Jesús llevó a plenitud ese gran deseo desde la creación del mundo, que el hombre fuera imagen y semejanza de Dios. Jesús en la cruz llevó a cabo este gran proyecto creador de Dios.
¿Por qué? Porque Jesús en la cruz representa el género humano que alcanza el nivel de Dios, que por fin está al lado de Dios. ¿Y de qué manera? Siendo igual a Dios, es decir, comportándose igual a Dios, entregando la vida, entregando amor, porque Dios es así, Dios es amor, Dios es vida y Dios se entrega para redimir y para salvar. Jesús es la humanidad que se entrega al Padre para poder ser como Él, para poder estar como Él, de tal manera que todo aquel que siga a Jesús puede hacer de su humanidad un camino para llegar a la unidad con el Padre y estar junto a Él en el amor, en la capacidad de dar vida, en la capacidad de ser pleno, en esa capacidad de entrega y redención por el que sufre. Jesús llevó a plenitud el gran mensaje de salvación que vino a entregar, porque vino a arrancar del poder de las tinieblas al ser humano. Jesús vino a enseñar la diferencia entre vivir en pecado y vivir en gracia. Jesús nos vino a enseñar la magnitud del daño que hace el odio, el egoísmo, la envidia, el maltrato en el corazón humano, en la sociedad entera. Y con su vida, con su ejemplo, se encargó de mostrar la riqueza, la grandeza del amor de Dios cuando reina en el corazón del hombre. Por eso, todo, hermanos, absolutamente todo está cumplido, porque en la cruz está el culmen, el punto máximo del amor de Dios y la ofrenda del ser humano al Padre. En la cruz Jesús nos está alumbrando de manera definitiva, nos está llevando a la luz admirable del Padre. Por eso, ahora podemos comenzar a vivir como realmente somos, imagen y semejanza de Dios. Amor, bondad, solidaridad. Pero hermanos, muchas veces nosotros olvidamos este gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros y nos olvidamos de que hoy Cristo nos sigue diciendo desde la cruz que todo está cumplido y nos pregunta: ¿y tú ya hiciste tu parte? ¿Y tú ya hiciste lo que te correspondía? Porque fijémonos en un detalle, hermanos. Dice la palabra que cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. Cuando Jesús probó el vinagre, ante la expresión anterior de tengo sed, Jesús recibe de la humanidad lo ácido, lo negativo, lo feo. Ante el amor desbordante de Dios, la sociedad le responde a Él con mentiras, con engaños, con egoísmos. La humanidad aún no ha hecho lo que le corresponde. A nosotros aún nos queda la tarea para certificar que lo que hizo Jesús y está cumplido, se sigue cumpliendo en nosotros. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Por eso no podemos seguirle ofreciendo vinagre a Dios. Tenemos que hacer que nuestra vida cambie, no solamente por esta pandemia, sino porque somos hijos amados de Dios, somos imagen y semejanza de Él, y por Jesucristo estamos accediendo a la oportunidad de hacer comunión perfecta y plena con Dios Padre. Por eso, hermanos, no perdamos de vista este otro detalle, que la esponja de vinagre estaba atada a una rama de hisopo. El hisopo era usado para empaparse de la sangre del Cordero Pascual y con él asperjar las puertas, asperjar y declarar santo todo lo que esa sangre tocara. Pues cuando el hisopo, aunque tenga amarrado la esponja llena de vinagre, toca el cuerpo de Jesús, queda impregnada con la sangre salvadora. Por eso todo está cumplido, porque ante la respuesta negativa del mundo, Dios se desborda en su Hijo con la bondad plena y le entrega la salvación, la vida. Hermanos, en Jesús todo está cumplido. En Jesús está la plenitud de la humanidad, la plenitud de amar, la plenitud de ser libres en la verdad. Pero ahora, en ti, ¿se estará cumpliendo todo? ¿En ti se estará haciendo realidad el ser imagen y semejanza de Dios? Dejemos ya de ofrecer vinagre a Jesús y ofrezcámosle también nuestra vida, para que juntos podamos ser uno con el Padre y nuestra humanidad, redimida por el Señor, pueda acceder a la comunión plena con Dios. Todo está cumplido, hermanos. El amor dio lo máximo, dio la vida. ¿Y tú qué vas a dar ahora? Apreciada familia Minutos de Amor, les saludo
deseándoles paz y bendición en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el Padre Duván Mauricio Marín de la Diócesis de Palmira. Soy administrador parroquial en la Parroquia Inmaculada Concepción, que está ubicada en el corregimiento de Guanabanal, que es un corregimiento perteneciente al municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. La séptima palabra que vamos a reflexionar es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, versículo 46. Para nosotros es muy importante la última palabra de alguien que está a punto de morir, pues en la última palabra se deja su deseo, es como el testamento de la persona. Jesús en esta última palabra no solamente nos deja un testamento, sino que también resume todo lo que ha sido su vida. Un abandono completo y total en las manos del Padre. Un abandono completo y total en hacer la voluntad de aquel que lo ha enviado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu es el grito de confianza de un hijo que se arroja en los brazos de su padre, sabiendo que esos brazos del Padre no lo van a dejar solo, sabiendo que esos brazos del Padre son los que lo confortan en ese momento de dolor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu debe significar también para nosotros todo un proyecto de vida, pues también nosotros estamos llamados a imitar el estilo de vida de Jesús. Constantemente nosotros pasamos por momentos de dificultad, pasamos por momentos de crisis, pasamos por momentos de dolor. Incluso hoy el mundo está pasando por un momento de dolor, de sufrimiento. A pesar de esto, todos nosotros estamos llamados a tener la confianza puesta en Dios, a decir como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tener miedo es normal. Temer en medio del dolor es normal. Hasta Jesús lo sintió cuando en la cuarta palabra dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, lo que no es normal para el cristiano es quedarse en el temor, es quedarse en el miedo. Todos nosotros estamos llamados a trascender el miedo, a trascender el temor, pues todos nosotros somos llamados a la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la confianza que llevó a Jesús a decir en su último suspiro: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? La fe es un salto al vacío, confiados y seguros de que en ese vacío nos esperan las manos de Dios, manos que nunca dejan a sus hijos caer. Manos que levantan a aquellos que han caído por desconfianza, manos que fortalecen y manos que dan alivio. Las manos del Padre son las que nos deben de llevar a nosotros en los momentos de dificultad a confiar, a tener fe. Dios es capaz de sacar de cualquier dificultad algo bueno. Dios es capaz de sacar del dolor que no es querido por Él algo positivo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de hacer salir de las espinas hermosas rosas, de cualquier momento de dificultad, momentos de bondad. Esta palabra nos debe llevar a todos nosotros a confiar en Dios, a fortalecernos en el amor del Padre que nunca nos abandona y que por el contrario siempre nos sostiene. La pasión de Jesús es precisamente un resumen de la pasión del mundo, y esa pasión del mundo debe ser guiada por la confianza. Que todos nosotros, cada vez que nos levantamos y cada vez que nos vamos a la cama, podamos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de esta manera nuestra vida se convierta en alabanza a Dios. Que el Señor les bendiga. Feliz y bendecido día para todos.